Hola, ¿cómo están? Los grandes especialistas del cine, los que más saben, los genios del séptimo arte, ya están sacando sus críticas sobre la película de Zack Snyder. Y algo que no nos sorprende absolutamente para nada es que a la mayoría no le está gustando. Si vemos aquí la prestigiosísima página de Rotten Tomatoes, encontramos que tiene un 25% en 40 críticas hasta este momento. Así que solamente el 25% de los genios del cine, de las mentes superiores del séptimo arte, solo el 25% le gustó o le dio un sello de aprobación. Al resto de estas 40 no le gustó para nada, como prácticamente es habitual con el cine de Zack Snyder. Claro, la película no la hemos visto, quizás sea muy mala, quizás los críticos esta vez tengan razón, pero esto siempre es una tendencia que más o menos siempre la vemos. Ciertas películas, ciertos estudios, las películas son maravillosas, no tienen problemas, y cuando son de otros directores, de otros estudios, ahí es todo malo y hay que votar en contra, parece. Porque recordemos que los genios del cine, en esta misma página, le dieron, por ejemplo, a Miss Marvel un 98%, es decir, el 98% de los críticos la aprobó a esta serie, que todos sabemos que es una serie muy mala. Y entonces, ¿por qué tiene el 80% del público? Porque son los fans de Marvel, esos que a cualquier cosa que haga Marvel le van a decir que está todo bien. Pero ahora vamos a ver algunas de las críticas. Vieron que en esta prestigiosísima página están los top críticos, o los críticos superiores, o los principales críticos. Miren lo que dice acá la primera. Deadline Hollywood, otra película de Zack Snyder, sí, está bien, por lo menos sabe quién es el director, que trata los mismos problemas de siempre. Valores de producción de calidad con una narración despistada e incoherente. Me siento como un disco rayado. No le gustó nada esta película, a Complejo Valerie como se traduce, pero ¿qué dijo esta misma persona de The Marvels? Que la mayoría coinciden que es de las peores películas de este año. Vamos a ver qué dijo, a ver si tiene el mismo criterio. Acá la tenemos, y para mostrarles que esta película es The Marvels, acá vemos que es The Marvels. Acá todas las críticas, por supuesto, son muchas más críticas porque en Rebel Moon todavía no han sido publicadas todas, pero de a poquito van a ir llegando, pero es probable que la tendencia sea más o menos esa. ¿Y qué dijo entonces la misma persona? En una era en la que el universo cinematográfico de Marvel se mueve con frecuencia entre escapadas del multiverso y conflictos interplanetarios, The Marvels de Nia Da Costa emerge como un soplo de aire fresco. Así que The Marvels es un soplo de aire fresco para esta persona, le encantó, parece. Qué linda película de superhéroes. Y Rebel Moon parece un disco rayado porque siempre es una incoherencia, está todo mal lo que hace Snyder. Vamos a ver otra. Una imitación de Star Wars. El propio director dijo que se inspiró en Star Wars para hacerlo. De hecho, esta película era una película de Star Wars, pero a Lucasfilms no le interesó la idea. Enormemente cara, pero poco inspirada, con algunas secuencias de acción emocionantes y algunos momentos realmente feos que lo manchan todo. Tiene momentos feos, dice. Ahora, enormemente cara. Son dos películas que costaron 160 millones, 80 millones cada una. Seguramente a este crítico también le encantó The Marvels, que costó más de 250 millones. ¿Eso no es extremadamente caro? 80 millones sí, pero 250 no. Otra tendencia que tiene acá este crítico, que tiene algún momento feo para él, y eso lo manchó todo. Ahora vamos a ver qué dice otro crítico del mismo medio, de The Wrap, sobre The Marvels, porque capaz que depende de los gustos, mandan a un crítico o a otro a hablar de la película. Miren lo que dijo de The Marvels el mismo medio, The Wraps. Es una tontería y tiene poco sentido, pero es un momento muy divertido en el cine. ¿Y no es esa la razón por la que vamos a ver películas en primer lugar? O sea que la prueba, aunque no tiene sentido, aunque es una tontería, la pasó bien. Pero con algunas secuencias de acción emocionantes, otro crítico del mismo medio le parece que es todo horrible. Rebel Moon a menudo se parece más a un discurso animado para una película que a una película real con personajes humanos. Drama urgente, apuestas emocionales, etc., dice este crítico de RogerEbert.com. No le gustó nada tampoco. Vamos a ver otra de Guardian.
Snyder confunde la exposición con la construcción de mundos, las lúgubres resmas de historia de fondo que alejan a la audiencia de la fantasía en lugar de sumergirla en ella. A este de The Guardian tampoco le gustó porque según él, el director confunde la fantasía con otras cosas y alejan a la gente en lugar de sumergirlo en la historia. Muy bien, The Guardian. Ahora miren lo que dijo el mismo medio de The Marvels. Todo por supuesto es completamente ridículo, pero se presenta con un humor y un brío tan agradables, particularmente la visita de los Marvels a un planeta donde todos cantan en lugar de hablar. Una de las peores escenas que tiene la película, el mismo medio la destaca y dice que es maravillosa la película por eso. Ahora, otro periodista del mismo medio dice que Snyder se confunde y eso hace que la gente salga en lugar de entrar en la historia. Es una película poblada por algunos de los peores impulsos del cineasta, dice una película que se siente como 1.000.000 de guiones gráficos aislados, sin una sola cosa que los una, porque como vamos a ver, todos los críticos superiores, todos la desaprueban. No vamos a comparar con todas las críticas de The Marvels, pero una cosa que vemos es que la mayoría de estos genios del cine que desaprueban Rebel Moon han aprobado The Marvels, lo que nos da una idea del criterio que tiene esta gente. Quizá en este caso tengan razón, no lo sabemos, lo vamos a saber cuando veamos la película, pero nos queda claro más o menos qué es lo que le gusta a la gente. Tonterías que supuestamente dan gracia en el cine, aunque todos sabemos que dan pena más que da gracia, como es el caso de The Marvels. Miren lo que dice este sí es uno para destacar. Edward Douglas, The Deadline, uno de los peores esfuerzos de Snyder hasta la fecha, aburrido y derivado, con muy poco que justifique que haya una parte 2 y por lo tanto solo una atroz pérdida de tiempo y dinero. Así que este periodista dice, no vale la pena ir al cine, pagar la entrada, pero se ve que considera que tampoco la suscripción a Netflix se justifica porque es una pérdida de dinero, no le gustó absolutamente nada. Me imagino que este criterio tan alto que tiene, estos estándares de calidad absoluto que tiene Edward Douglas, también los habrá volcado para The Marvels. Acá lo tenemos, Edward Douglas. La directora Nia Da Costa ofrece una ganadora gracias a un formidable trío heroico. Parece que le gustó The Marvels, al mismo crítico de Deadline. Así que Nia Da Costa ofrece algo formidable cuando sabemos que la propia directora dijo que es una película de Kevin Feige. Sin embargo, Snyder realiza uno de los peores esfuerzos hasta la fecha, que es aburrido. Así que acá brevemente hemos visto la doble vara que tiene esta gente, los grandes especialistas, los que se creen que son los que más saben de cine y que su opinión es la única valedera. No hay ni una sola crítica hasta ahora de estas críticas superior, como la propia página dice, que la apruebe. Si venimos acá, vemos que no hay ni siquiera una de las que están publicadas hasta este momento. Sin embargo, los críticos superiores, en el caso de The Marvels, la mayoría le dio una puntuación positiva. Qué casualidad que a veces el mismo medio hace que un crítico hable de acá, en este caso de Snyder, y que no le gustó, y otro crítico hable de The Marvels y casualmente ahí sí le gustó la película. Pero la firma la lleva el medio, por lo tanto tenemos que decir sencillamente que la mayoría de los medios de comunicación aprobó The Marvels y desaprueba Rebel Moon. La misma gente que, como vimos recién, aprobó casi en su totalidad Miss Marvel y series terribles como She-Hulk, el 77% de estos críticos aprobó esta serie. Así que parece que cuando exigen y cuando ven más allá de ciertas cosas es solamente para ciertas películas o para ciertas series. Para otras parece que ahí no exigen tanto, bajan sus expectativas y la opinión es completamente diferente. Quizá, en este caso, tengan razón. No lo sabemos. El tema que hasta ahora el 25% de los críticos son los únicos que aprueban esta película, la gran mayoría no la aprueba, pero qué casualidad que cuando Disney, Marvel saca series, saca películas que sabemos que dejan mucho que desear, a estos medios les encanta porque son divertidas, es para reírse, es para pasarla bien y según ellos es lo único que importa cuando uno va al cine. ¿Estás de acuerdo con estos críticos? Si bien no hemos visto Rebel Moon, ¿te parece que esta vez tendrán razón? ¿Será como siempre que solo porque lleva el nombre de Snyder ya hay que destrozar la película?
Lo que quieras, podés dejar en los comentarios junto con un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir recorriendo plataformas de streaming y comentando noticias.